tener sonido ahí. Buenos días, maestro. Buenos días. ¿Cómo? Ya estamos. Ya estamos en línea, estamos grabando por lo menos. Agradecidos a ustedes por estar aquí presentes. Tenemos el inmenso agrado hoy de presentar un libro que no es un libro común. Si uno se mete en Amazon, como aprender a tocar arpa, no sale casi nada. Sí. Claro, también es que aprender a tocar cuatro tiene la facilidad de que te montes el cuatro en el hombro y bueno, vas a ver dónde aprendes, pero cómo te montas el arpa en el hombro Sí. es un poco complicado. Por lo voluminoso del instrumento. Uno siempre debe pensar que el que toca arpa debe tener una mujer grande, así. No, mi esposa es chiquitica. Pero bueno, conocimos a su esposa y a su Sí. familia y entonces la mujer grande es el arpa. La mujer grande es el arpa. De hecho, mi esposa me cierra con el arpa. Y dice que yo quiero más al arpa que a ella y está equivocada. Claro, pues que las mujeres son celosas con todo, ¿sí? Ese es el problema. Cuando uno ama de esa manera, cuando uno consigue aprender a amar, bueno, también está ese miedo a perder el amor, ¿verdad? Sí. Lo decía el maestro Bras Echenique. Decía, el amor verdadero siempre termina en tragedia. Porque cuando uno se enamora, lo mejor que puede pasar es que te divorcien o te monten cacho y te dejen. Eso es lo mejor que pasa. Pero en el caso perfecto, donde logras conseguir a alguien que es tu alma gemela Tu media naranja. y pasas toda la vida juntos, es terrible. Pon que vivan 50 años, llegan a los 70 años juntos y uno de los dos tiene que morirse. Es inevitable, siempre vas a sufrir. Claro. Entonces, el sino del amor es el sufrimiento final. Lo que tenemos que aprender es a disfrutarlo, disfrutar ese intermedio. Pero yo supongo, maestro, que usted se enamoró de la señora Arpa hace unos cuantos años. ¿Cómo comenzó ese amor? Bueno, imagínate, la historia es larga y tendida, como dicen. Yo de niño, recuerdo 5 o 6 años, vi por primera vez un arpa y un señor ejecutándola. Ese señor se llamó Juan Vicente Perdomo Carrillo. Ese señor iba a casa de mi familia, porque nosotros vivíamos en una playa en el sector El Bajo, San Francisco. Y esa familia, bueno, hizo... ¿Antes de la refinería o después de la refinería? Antes de la refinería. O sea, que usted vio esas playas limpiecitas, bonitas. Sí, ya no. Ya no, es que la refinería está llena de accidentes y de desastres. Sí. La refinería contaminada. Entonces, estas personas hicieron amistad con mi familia, con mis padres, mis tíos, e iban a visitarnos unos fines de semana, se iban todo un fin de semana y se llevaban el arpa y allá hacían sus parrandas. Y yo cada vez que el señor tomaba el arpa para tocar, el que estaba al pie del arpa era yo de niño, 6 años, 5, 6 años. Bueno, ese hombre era también un hombre guapo para cargar, porque cargaba esa arpa para arriba y para abajo. Sí. Llanero al fin y al cabo. Llevar un arpa para el bajo. Ese señor era oriundo del estado Guárico, del estado Apure, de Achagua creo que era, no, del Yagual, estado Apure. Bueno, ese señor llegaban a mi casa y entre ellos iba, ese señor es hermano de la gloria del folclore, don Eneas Perdomo. Ah, maravilloso. Y ambos iban a mi casa y armaban tremendos parrandones, pescaban, hacían sus sancochos y tocaban arpa, pero parejo. Y yo me imagino que desde esa oportunidad, bueno, a mí se me pegó el amor, el interés, me picó el gusanito del instrumento. ¿Qué edad tenía usted? Ya tengo 66. No, ¿qué edad tenía cuando vio el arpa en ese momento? 6 años. 6 años. Sí. O sea que ese es como el que se enamora de la maestra, sin alusiones a la maestra que está aquí. Que uno le toca, de paso. Que sí le toca, que le ha tocado y que tiene chiste. Pero ese es como el que se enamora de la maestra. Sí. Que ve a esa mujer deslumbrante, maravillosa, y dice, no, esta tiene que ser mía. Ajá. ¿Y cuándo empezó a estudiar arpa?
Bueno, porque de enamorarse sí, a meterle mano a la maestra pasa con unos cuantos años. sí, sí. De hecho, bueno, primero tuve que aprender a tocar el 4. Ok. Primero aprendí a tocar el 4 de manera totalmente autodidáctica e empírica. Y Había un 4 en su casa, sí, un hermano que tocaba el 4. había un 4, me regalaron un cuatrico pequeño y ahí comencé a ejecutar el instrumento. Yo mismo buscaba los tonos, yo mismo investigaba y yo mismo creaba mis cuestiones hasta que aprendí a tocar el 4. Más adelante, bueno, opté por aprender la guitarra, ya siendo adolescente. Ya, Sumándole cuerdas al asunto. sí, sumándole cuerdas y ya de 15 años en adelante. Tocó la mandolina que tiene más cuerdas. No, la mandolina no tuve interés por la mandolina. Sí la conozco, la toco, conozco toda su historia y todo. Pero después vino el arpa. A un primo mío se le ocurrió... Eso es como manejar un Volkswagen y pasar a una gandola de 12 velocidades. Por ahí van las cosas, por ahí van los tiros. Bueno, entonces a un primo se le ocurrió construir un arpa para aprender a tocar él. Ok. Bueno, él la construyó, todo le quedó muy bien, pero se le ocurrió dejarla en mi casa. ¿Y quién crees tú que tomaba el arpa todos los días? Este que está aquí. Hasta que, bueno, de manera totalmente autodidáctica y empírica, aprendí como se dice, por oído. No tuve un maestro que me enseñara, que me dijera esto es así. No lo tuve. Ni un método siquiera, porque el método nunca había existido. Ya vamos a llegar a ese punto. Uno, el que no es músico, el que solamente disfruta de la música, bueno, tiene en mente que para afinar el 4 debe decir cambur pintón. Pero ¿cómo? ¿Qué clase de trabalengua dice? Bueno, imagínate. No, el arpa es diatónica y afina por octavas. Más adelante voy a explicar en detalle eso. Pero en cambio el 4, la afinación del 4 son 4 cuerdas. Son la re fa si, que es el mismo cambur pintón que decíamos antes, cambur pintón. Y cuando las tocábamos al revés decía... Pintor cambur. Decía caramba, decía otra cosa. Ahí de manera empírica aprendimos así, de oído. Claro. Ahora sigamos por ese camino que lo lleva a ser no solamente el investigador de la composición que es entre músicos y poetas, esa obra voluminosa de casi 700 páginas, donde usted ha logrado recopilar las canciones y los temas compuestos por zulianos en toda la geografía zuliana. Y en todos los géneros. Musicales. Sí. Ese es un trabajo suyo, de su curiosidad humana, sí, y de su talento y de su deseo también de perpetuar el talento de sus congéneres. Pero usted escribió un libro que nosotros publicamos, que es un libro único, del arpa en el Zulia, que es la historia del arpa en el Zulia. Exacto. De sus intérpretes, de cómo llega el arpa aquí, de cómo se siembra y por qué hay arpa en nuestra música zuliana. Porque exacto, cuando pensamos en arpa, nos conseguimos... Con lo llanero, lo asociamos con la música llanera. Pero hábleme usted que escribió esa historia del arpa, y aquí en este libro hay una breve historia del arpa. Sí. Hábleme usted, maestro, de esa evolución del arpa. ¿Cómo llegamos de la lira, de aquella cosa que los griegos tenían y que la asociaron a la poesía, ¿no? Esas 5 notas que tocaban, de ahí viene el pentagrama, ¿no? De las 5 cuerdas de la lira. Claro. Y de ahí viene la improvisación poética. Es decir, la poesía y la música nacieron en el mismo instrumento. ¿Cómo pasamos de la lira a esta arpa criolla? ¿Y en qué se diferencia esta arpa, bueno, de la arpa clásica, o del arpa que utilizan las grandes orquestas, o utilizan los griegos, o utilizan los fenicios, los europeos, etcétera? Bueno, mira, todo es producto de la misma evolución y de la historia. Sabemos de los orígenes del arpa antiquísimos, y a medida que el tiempo fue pasando, aquí a nosotros en Venezuela nos ha llegado ese instrumento producto, como llegaron otros instrumentos en la época colonial.
lo trajeron los españoles en la misma época colonial, llegó este instrumento que, por cierto, a donde llega primero, en el sitio de Venezuela, donde llega primero es aquí, al lago de Maracaibo. Nos llega la información de este instrumento, pero ¿cómo nos llega? No llegó esto que ustedes ven, no llegó el arpa criolla actual. No, eso es producto de una evolución tremenda y de cambios estructurales profundos. Llegó un arpa clásica, ¿no ves? De 64 cuerdas, con pedales. Era un arpa cromática, totalmente cromática, un arpa de orquesta, con la que se ejecutaban fragmentos de obras escritas para arpa, que existen en la actualidad, que existen y se han tocado en todas las épocas del mundo. El arpa tiene la cualidad que tiene el piano, ¿no? De tener toda la cromática, más esta que inventamos acá, nuestros luthiers, nuestros antepasados, nuestros constructores de instrumentos, lograron hacer este instrumento, pero este instrumento quedó fallo musicalmente. No es cromático, sino diatónico, es decir, toca en 2 tonos, se puede tocar en 2 tonos nada más. Sin embargo, en la actualidad ya se están construyendo arpas cromáticas por medio de unos mecanismos que se le colocan, que se llaman lever. ¿Ok? Entonces, cuando esta arpa llega aquí, fíjate, aquí en el Zulia no se le prestó la debida atención al instrumento. No se le paró, no se le prestó atención, no llamó la atención a nadie, ninguna persona tuvo el interés de aprender a tocar el instrumento. ¿Qué pasó? El arpa, bueno, pasó de aquí del Zulia, pasó a los estados del centro del país. Allá sí le prestaron atención y allá los artesanos tuvieron la curiosidad de copiar el instrumento y hacerles cambios estructurales para lograr entonces construir el arpa criolla, que es un arpa diatónica. Ahí es donde me gustaría llegar. Es decir, el arpa criolla es particularísima de Venezuela. Sí, y no solamente de Venezuela, sino de Colombia también, porque llegó a Colombia también. Yo ayer, le decía al compañero, hicimos un programa sobre Mario Suárez. Okay. Y cuando uno escucha a Mario Suárez y escucha a Juan Vicente Torrealba, por ejemplo, se da cuenta de que esa música de los años 50 y 60, que nosotros llamamos música venezolana, es una música atípica en el continente. Hoy, el joropo que escuchamos hoy en el llano, en las emisoras, es igualito al colombiano. Es idéntico. Puedes sintonizar en Colombia y puedes sintonizar aquí y vas a conseguir la misma manifestación. Exactamente. Pero igual. La de los años 60, cuando estaba el gran Juan Vicente Torrealba tocando, es particularísima de Venezuela. Es decir, los colombianos no tocaban como Juan Vicente Torrealba. Jamás. Yo temo. Aprendieron luego. Temo que la transculturización, es decir, esa frontera muy permeable, haya unificado el joropo y la industria cultural colombiana, que es potente, sí, haya influido en nuestro joropo y se nos haya olvidado tocar como Juan Vicente Torrealba. Bueno, lo que sucede es que las épocas van cambiando y como va cambiando, también va cambiando la música, van cambiando los estilos, van cambiando los ritmos. La época en que el contexto histórico en que Mario Suárez y el maestro Torrealba fue en la época del 50-60, comenzaba y se hablaba de hubo un boom de la música venezolana. Ellos crearon, a raíz de la creación del Val Pasaje, que es el Val cantado, surge todo esto, ¿no? Entonces, bueno, se comenzaron a grabar infinidad de temas que se pegaron a nivel nacional, a nivel mundial. Hay una anécdota que me gusta mucho y es la del maestro Esteves, que era un compositor, por supuesto, de música clásica, de música para cámara, y que se había montado en el hombro la tarea de hacer de la Orquesta Sinfónica de Venezuela algo que representara a Venezuela.
y el maestro Esteves estaba en Apure, invitado por el gobernador, llevando la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Y alguien le dijo que si quería, en el medio del cóctel, que si quería ir a escuchar música venezolana de verdad. Y Esteves, que además era un etnógrafo, ¿no? Bueno, dijo que sí, lo montaron en un jeep, le metieron 12 horas de carretera y llegaron a un fundo, a una hacienda, donde había un muchachito, donde habría un muchacho, no sé si era un muchacho, sí, un muchacho, tocando el arpa durante horas. Ese era el Indio Figueredo. Ignacio Indio Figueredo. Esto sería, estoy elucubrando, no tengo ahorita la fecha, creo que fue el 41, el 42, algo así. Uh-huh. Y en ese momento Esteves estaba componiendo su cantata criolla. Okay. Y cuando escuchó al indio, terminó de componer. Dijo, esto era lo que me faltaba, escuchar esta forma de interpretar el arpa. ¿El Indio Figueredo toca arpa criolla? Sí, fue uno de los primeros. Fue uno de los primeros exponentes ejecutantes de la arpa criolla. Antes del Indio Figueredo hubo otros que muy pocos se conocen porque, bueno, lamentándolo mucho, quien tuvo la oportunidad de grabar fue el Indio Figueredo y de darse a conocer fue el Indio Figueredo, pero antes de él hubo el maestro Lamugo, hubo otros personajes que también ejecutaron el arpa. En esta estructura del arpa criolla, me dice usted que tocan 2 tonos, Uh-huh. me habla de que está evidentemente reducida. ¿Cuántas cuerdas tiene la arpa criolla? Básicamente 32, aunque las hay de 33, de 34, de 35, y lo normal, lo de que debería ser justo, es que si es por octava, sea de 35 cuerdas, porque son 4 octavas que tiene el arpa. Ok, 4 por 8, 32. Hay arpas que tienen hasta 36. El maestro Juan Vicente llegaba a tocar un arpa de 36 cuerdas. Y el arpa Pero eso no clásica varía. tiene 90 y tantas. El arpa clásica tiene el doble, 64, 65 por allí. Okay. Y la que nos comentó ahorita, la cromática. Esa, la cromática tiene 60 y son cuerdas que son diferentes, son cuerdas metálicas. Y estas, las que usa el arpa criolla, son cuerdas de nylon sintético. En cambio, el sonido que produce una arpa clásica es un sonido más, digamos, más brillante, más estridente. Cultivamos, por ejemplo, en el estado Aragua y el estado Miranda, cultivamos el arpa tuyera, sí, con la que se toca el joropo tuyero. Y es diferente estructuralmente. Estructuralmente, sí, la caja armónica es un poquito más ancha y las cuerdas son metálicas. Ok. Es una combinación de cuerdas. Y tiene incluso una combinación de cuerdas, usa metálicas y usa De nylon. de nylon, O sea, los que bordones sobre todo. Un paraguayo, en Paraguay se toca el arpa. Sí. Un paraguayo no puede tocar, si le soltamos un arpa criolla, no sabe qué hacer con ella. Bueno, tendría que manipularla, ejecutarla durante un rato para adaptarse. Lo mismo ocurriría con un criollo venezolano que toque un arpa paraguaya, porque el arpa paraguaya es una copia más, no exacta, pero sí es más cerca a lo clásico, Al arpa celta. a la arpa céltica, a la arpa cromática. Incluso las arpas paraguayas tienen una estructura definida, que usan las cuerdas por el centro del diapasón y quedan derechitas todas y producen sonidos más brillantes porque usa cuerdas metálicas, sobre todo en las cuerdas primas. En este libro vemos la parte de la historia, vemos una definición del arpa que es interesantísimo que se incluya, ¿no? Claro. Habla usted de las dimensiones, de la función del arpa. Sí. Si alguien le preguntara, aquí está escrito por supuesto y lo vamos a leer, pero ¿cuál es la función del arpa? ¿Para qué sirve el arpa? Bueno, el arpa es un instrumento típicamente melódico. Con él hacemos las melodías de las canciones que hemos adaptado para tocar con el arpa. O sea que el arpa puede eliminar al cantante. Cuando el cantante está cansado, toca el arpa. Sí,
puede hacer melodía, y hay música instrumental, muchísima música instrumental grabada. Entre uno, el pionero de eso fue el maestro Juan Vicente. Claro. Grabó mucha música instrumental. Y bueno, a nivel mundial, bueno, se conocen muchos arpistas que tocan la música instrumental venezolana, música instrumental, no solamente la venezolana, sino de otros géneros. Claro que Adelante y bienvenido. Tomen asiento, por favor. En un grupo de música criolla, entonces pensemos en un grupo como el Ensamble Municipal Rafael Rincón González. ¿Qué hace el arpa? Bueno, el arpa está adaptada para hacer ejecuciones de la música zuliana, que no es fácil porque la música zuliana es otra cosa, no es igual que la música llanera. La música llanera es básica. En cambio, la música zuliana nos podemos dar el tupé de que tiene muchos giros melódicos, pasa por muchos tonos, en fin. Hay obras magníficas escritas por nuestros compositores zulianos, y algunas de esas obras, bueno, pueden ser ejecutadas con el arpa. En la agrupación, el ensamble Rafael Rincón González, que acaba de hacer acto de presencia su director, maestro Wilmer Pelayo, a quien he invitado para que me acompañe ahora en un instrumental que vamos a tocar. El arpa tiene esa función, puede ejecutar cualquier canción cantada de género zuliano, y podemos abarcar cualquier cosa a nivel de toda la música venezolana. ¿Qué canción prototípica del Zulia tiene que llevar arpa sí o sí? Bueno, se han grabado muchísimas, pero muchísimas canciones con arpa. Uno de los primeros grupos en grabar con arpa fue la agrupación Alma Zuliana, y ese era un grupo polifónico, e incluían el arpa como instrumento melódico pero no existe una canción prototípica que sea exclusiva para el arpa. Se han grabado muchas, décimas, lanzas, bambuco. Sí, las canciones de Víctor Alvarado, por ejemplo. ¿Cómo hacía Víctor Mario Alvarado, que vivía en Isla de Todas, para cargar un arpa para arriba y para abajo? En la lancha. Se la traía en una lancha con él. Sí. Bueno, a él lo acompañaba un maestro que aprendió a tocar arpa en el Moján, el maestro Ángel Quintero, le decían el buey. Y bueno, ya no hacía falta llevarle ningún cayuco, tenía ninguna lancha. allá. Sí. En este punto, usted tiene un capítulo sobre la estructura del arpa, que ya hemos hablado un poco de la cantidad de cuerdas que tiene, pero después viene un tema muy interesante que es la afinación. Ajá. Que yo hace rato le preguntaba sobre la afinación. Usted propone en este libro, bueno, cómo aprender a utilizar los aparatos. Los afinadores cromáticos. Los afinadores. Sí, existen, bueno, eso es producto de la tecnología actual, pero antes se afinaba totalmente de oído. No había y de hecho, por eso es que las primeras grabaciones que se hicieron con arpa no están en tono natural, porque comprenderás que el oído humano no es perfecto. Estamos sujetos a muchas cosas ambientales, a la humedad, a la presión, al estrés del momento. Entonces los músicos, cuando afinaban de oído, llegaban a grabar. Yo incluso he visto grabaciones que tienen por debajo de la afinación natural hasta medio tono. Distorsiones por el tema de la temperatura. Sí, exacto. En cambio, ¿qué hace este aparatico que tengo acá, que es un afinador electrónico cromático? Esto me da la afinación estándar, el de un la natural, y con esto, bueno, no hay tutía, como dicen, no hay pele, se afina y queda como afinar un piano. Claro. ¿Qué debe de saber? Es decir, cuando nos enfrentamos a publicar un método de arpa criolla, nos estamos acercando a la posibilidad de que otro aprenda. Es decir, estamos intentando decirle a alguien, mira, en este pequeño libro están las llaves para que tú hagas lo que yo sé hacer. Ajá.
¿cómo no tenerle miedo a este instrumento? Porque uno ve un 4 y ve a un gordote así granote tocado 4, como ver, claro, no es lo mismo ver a Gustavo Colina o al maestro Aquiles va a tocar el 4, pero dice, no, me doy, yo no voy a tocar así jamás. Pero uno ve a un hermano, a un primo, a un vecino tocar el 4 y dice, yo puedo echarle eso, yo puedo intentarlo. Sí. A ver las 30 y tantas cuerdas del arpa y decir, ¿cómo hago yo? ¿Es posible aprender el arpa? ¿En cuánto tiempo alguien puede aprender a tocar el arpa? Claro, es posible, totalmente posible. Tú tienes 50 años tocando el arpa. Ahí en el libro están todas las herramientas para poderlo lograr. De hecho, tengo alumnos que lo han logrado. El maestro Claudio Hernández también tiene muchos alumnos que lo han logrado. No hay que saber solfeo. No hay que saber solfeo. De hecho, el aprendizaje del arpa prototípicamente es autodidáctico. No hay un método. Por eso es que yo me he atrevido a escribir esto. Porque usted va a cualquier librería, denme un método de 4, aquí está. Un método de guitarra, aquí está. Pero no pida un método de arpa porque no se lo van a sacar. Sí hay, pero son muy escasos. Son muy escasos. En Colombia los hay. Sí, para allá sí. En Caracas es probable que se encuentre algún método. Entonces, por eso mi preocupación viene de allí. Por eso me atreví a escribir este método. Este método tiene una particularidad. No es que es único, porque hay métodos que utilizan prácticamente lo mismo. Pero como yo sé por experiencia que el aprendizaje del arpa es autodidáctico, que se aprende de oído, todas las personas que han aprendido a ejecutar el instrumento en los llanos venezolanos, en los estados llaneros, han aprendido de manera autodidáctica, viendo tocar a otro y con mucho interés y mucha práctica. Entonces, ¿qué pasa? Yo decidí, sabiendo eso y sabiendo la parte académica que yo conozco, lo hice fue combinar dos métodos, el método empírico y el método académico, para hacer uno solo, y de esa manera hacer un método que le permita al alumno no solamente el aprendizaje del instrumento, sino que lo va a aprender de manera correcta, de manera académica, aprendiendo la terminología que manejamos a nivel musical académico, aprendiendo los nombres de los tonos, cambio, cosas que no pueden aprender los que aprenden de oído. Un llanero metido en un monte por allá en un fundo aprende a tocar solo, pero jamás sabe cuándo el arpa está en re, cuándo el arpa es do, qué tonos inmiscuye cada melodía, no. Sino que aprenden de manera de oído, de manera autodidáctica totalmente. Entonces, he allí el porqué para este libro. Este pequeño libro, este pequeño método que está a la orden, gracias al aporte que ha hecho acá el maestro, el poeta Luis Peroso, y su editorial Sultana del Lago, ha sido posible pues editar este pequeño libro que está a la orden de todos ustedes. Es decir, no me gustaría finalizar, pero siempre hay que terminar las cosas. Sí, cierto. Le voy a hacer dos preguntas. Primero, una en el contexto zuliano. Ok. El Zulia tiene un género musical que al parecer es el rey de los géneros musicales. Ahora tiene récord Guinness que nos aguanta. Sí. Que es la gaita y que aunque el 4 es el que lleva la música, el 4 es el instrumento melódico. Lo único que a mí siempre me ha sonado es el bendito tambor de fondo, y regularmente a la gente le gusta escuchar gaita en un sitio cerrado y el tambor dando palazos ahí, no se escucha en el gaitero. Pero los géneros musicales zulianos son muy variados, es decir, tenemos la danza, bambuco, contradanza, el vals zuliano. Ajá. ¿Hace falta más arpa en esos géneros?
¿Y de qué manera este libro puede contribuir a enriquecer la música zuliana? Esa es la primera pregunta. Bueno, una de las preocupaciones, ¿Le podríamos meter arpa a la gaita? Para ver si baja un poquito la tambora. Está grabada por de hecho, ya hay gaitas grabadas Por con Rincón arpa. Morales. Yo he grabado gaitas con arpa. Rincón Morales. Rincón Morales lo ha hecho. Yo grabé con Cardenales el año pasado una gaita Con arpa. con arpa. O sea, por lo menos la introducción. Sí. Porque una vez que entra toda la instrumentación y todo aquel aparataje, como tú dices, es un boom de sonido que va, aplaca todo, incluso al 4. A la gaita le han No se metido oye, lo que se oye es el puro violín. pumpuneo, la pura rítmica, la pura percusión. Y aquel instrumento tan raro que es el furro. Y aquel instrumento raro que proviene de la zambomba española, el furro, que tapa también parte de todo. Entonces te decía que una de las preocupaciones para hacer este método es que tenemos que tomar en cuenta la situación limítrofe que tenemos como Estado. Como Estado a nosotros nos bombardean, pero a diario, con diferentes cantidades de géneros musicales que muchos no tienen son ni ton, sobre todo estos nuevos, que si el reggaetón, el rap, pero se nos ha metido mucho a música también de la costa de Colombia, el vallenato, en fin. Que tiene también su instrumento difícil como el acordeón, que Pero no, yendo que a no es una papayita. a la parte de captar individuos que se interesen por el instrumento, aquí eso es una tarea titánica. Muchos, los instructores que habemos, los pocos instructores que habemos de arpa acá, sabemos que esa es una lucha constante, cosa que no ocurre en los estados llaneros, porque en los estados llaneros tú vas a cualquier parte, a cualquier pueblo y vas a ver un niñito tocando arpa. ¿Por qué? Porque ellos constantemente eso es lo que están escuchando. O sea, que los que tocan arpa cobran más caro aquí. Sí. Porque hay menos. Pudiera ser, ojalá. Bueno, volviendo a lo del arpa en la gaita, ha sido muy poca la interpretación de ¿por qué? Por lo mismo que te explicaba de muchos instrumentos. También hay un celo absurdo de que la gaita no puede, la gaita es 4 furros y tambores, si le metes otra cosa, no Sí. es gaita. Bueno, eso lo toman en cuenta mucho las personas que son totalmente escépticas a los cambios evolutivos, Los a los cambios. tradicionalistas. ¿Ah? Y a la música, Pero ¿no? Porque cosa- la música va es decir, La gaita se enriquece con Pero más talento. fíjate que otros géneros como el bambuco, la danza, la misma contradanza, la décima. la décima, bueno, piden este instrumento melódico como parte de... Por ejemplo, la contradanza ha sido muy poco. Yo he grabado contradanzas con arpa, cosa que es atípica, porque no existe la danza, no existe el arpa dentro de las contradanzas. Pero yo lo he hecho, yo he grabado y sí, se seguirán grabando porque eso es producto de la evolución misma de la música. Pero cuánto bambuco no grabó Víctor Alvarado, Ricardo Ferrer y todo eso, el instrumento melódico por excelencia es el arpa, no es el cuatro, es el arpa. La segunda pregunta tiene que ver con Venezuela. Ujú. Tiene que ver, este método de arpa criolla puede ayudarnos a proliferar ese género que es la música venezolana. Yo siempre he pensado que qué exitosos e inteligentes fueron los cubanos y los latinos, digamos, que vivieron en Nueva York en los años 60 y 70, cuando inventaron la salsa. Y dijeron, bueno, hay 20 o 30 ritmos que tienen todas estas islas, y tienen un montón de tradiciones cada uno, ¿no? Y variaciones. Pero los gringos, si tú le vas a vender el guaguancó por un lado y le vas a vender, hermano, nunca te lo van a comprar. Porque es la misma salsa de tomate, lo que pasa es que cómo hacemos para que la gente entienda que tiene diferentes sazones. Yo creo que nosotros debemos esforzarnos por crear lenguajes que unifiquen nuestra identidad nacional.
Yo le preguntaba a Aquiles Báez en una entrevista que le hice qué pensaba él que podía ayudarnos a unificar el pensamiento cultural venezolano, porque yo veía un zuliano y veía un margariteño y veía dos animales de raza diferente. O vemos uno a un andino que dice pan y ves a un maracucho que dice pan. Y tú dices, bueno, si en lo básico, que es el pan nuestro a cada día, pronunciamos la cuestión de manera diferente, ¿cómo nos podemos entender? Y más allá de que la Constitución diga que son 24 estados, pertenezcamos a un país, porque no somos iguales y nuestra identidad es muy variada y está muy atomizada. Y el maestro Aquiles Báez, en paz descanse, decía, yo creo que la llave para eso que tú estás buscando es el 4. Porque el 4 está en la música zuliana, está en la música de los larenses, está en la música de los negritos, está en la música del llano, está en la música del centro, está en el polo margariteño, está en todos lados. O sea, el 4 podría ser una llave que nos ayude a definir la identidad venezolana y que cuando el llanero empiece a hablar como un saltaperico y el zuliano se ponga a este lado, le ponemos un 4 en el medio para que se entiendan. Pero eso que se mercadeó en los años 60 y 70 y los años 50 y 60 como música venezolana, que fue tan particular cuando en las radios de toda Latinoamérica sonaban géneros diferentes, es decir, en México, que fue la gran industria radiofónica, estaban las voces de todo el Caribe cantando, ¿no? Estaban las Toñas, las Negras, estaban Agustín Lara, estaban los grandes imponiendo género. Y en el sur, en las radios, bueno, estaban tocando los seguidores de Gardel, ¿no? Gardel se hizo más que todo famoso por las reproducciones más que por el radio. El radio es de 1920 y tardó 10, 12 años en llegar a Venezuela, que fue un país petrolero. Imagínense que el 26 más o menos llega la radio aquí y después se fue proliferando. Pero en otros países, bueno, tardó a los 30 y a los 40 en llegar la radio, que fue donde el boom de la radio. En el 40, en el 50, en el sur, bueno, tocaban sus tangos. Pero en el 50 y en el 60 empezó a sonar algo muy particular en la radio, que fue la música llanera venezolana. Y allí una Magdalena Sánchez, ahorita hablábamos del maestro Indio Figueredo, y Juan Vicente Torrealba, que fue un genio del mercadeo y que construyó en torno a la música venezolana un Hugo Blanco también. Una forma de hacer música venezolana. Hoy no tenemos esa música venezolana. Hoy no hay algo que uno diga, esta es música venezolana que logre acompasar todos los géneros. Es decir, que tú puedas meter un sonido zuliano, que tú puedas meter un sonido llanero, que tú puedas meter un sonido margariteño, un sonido andino, y venderlo como vendieron los cubanos su salsa, como vendieron los caribeños la salsa en el mercado norteamericano. ¿Usted cree que el arpa y el estudio del arpa podría contribuir a construir en el futuro esa variante musical mercadeable como venezolano? Totalmente. ¿Y de qué manera cree usted que eso podría ser? Es decir, ¿en qué manera? Pues es que no es muy portátil, pero ¿cómo hacemos para enamorar a la gente del arpa y hacer que el arpa junto al 4 vayan abriendo brecha? Bueno, totalmente. Estoy convencido de que el arpa, como representante del instrumento melódico de la música venezolana, eso va a prevalecer. El joropo seguirá siendo el joropo y se seguirán cantando joropos de la misma manera, algunas modificaciones que se hacen. Hay un nuevo estilo del bal pasaje, ya casi no se graba, pero se graba el pasaje moderno, que es el pasaje que llamamos estilizado, que es lo que se está comercializando en el momento. Y bueno, gracias a ese boom de la comunicación que tenemos en el momento, Venezuela está a través del internet estamos comunicados con todo el mundo, y ese instrumento está viajando y se está dando a conocer toda nuestra música fuera del país. Así que sí es factible. Y lo que decía el maestro Aquiles Báez del 4, yo le sumaría también el arpa.
no solamente el 4. Porque hay arpa en el llano, hay arpa en el oriente, hay arpa en Margarita. Exacto, y fíjate que, por ejemplo, con respecto al 4, cuando tú hablabas de los negritos, la música de tambor del centro del país no utiliza 4, no utiliza ningún instrumento melódico, es pura música percutiva, puros tambores. Pero esa es música venezolana también, aunque no lleve melodía. Pero toda la música venezolana que lleve miscuido la melodía, ahí está presente o un 4, o una guitarra, o una mandolina, o una bandola, o un arpa. Tiene que tener un instrumento melódico presente. Y el 4, bueno, por décadas ha sido siempre un instrumento acompañante. Sin embargo, a raíz del trabajo hecho por el maestro Abreu, en toda Venezuela hay un movimiento, en estos momentos hay un movimiento cuatrístico. Eso me parece interesante. El 4 ha sido un instrumento acompañante, pero el arpa siempre ha tenido un solo Instrumento melódico. Es decir, al arpa hay que dejar hablar. El No me vas a hacer salir con esta vaina encima y no voy a tocar. Sí, el arpa hay que dejarla hablar, porque el arpa es un instrumento solista, ¿ok? El arpa siempre ha sido un instrumento solista y acompañante, porque por lo menos en esos ritmos llaneros rápidos del joropo se capta, por ejemplo, una introducción del joropo que va de acuerdo al género, al tipo de joropo que sea. Y en la parte acompañante, el arpa va haciendo su melodía acompañante. Y cuando le toque hacer melodía solista, lo hace. Entonces, en eso los arpistas han tenido mucha sapiencia, han tenido muchas invenciones. Y vaya que tenemos arpistas y de buena calidad y muchísimos. Para saber quiénes son los arpistas, compra el arpa en el Zulia. Ah, bueno. Ciertamente. Permiso, Adelante. con el debido respeto de la audiencia. En el Festival de Jazz de Aruba, un festival para el cierre, fue contratado un grupo de golpetullero llamado 1, 2, 3 Cuerda, que usa arpa con Cuerdas metálicas. y fue la sensación de ese festival de jazz en Aruba. Bueno. Está en la historia de la música contemporánea. Interesante. Y en la actualidad, para darle más reafirmación a ese comentario del maestro, en la actualidad hay ejecutantes de arpa en Venezuela que han llevado el arpa por todo el mundo. Actualmente en los Estados Unidos está Miguelito Díaz como Sí. cantante, acompañado de varios maestros, Tony Alvarado y otros más, que en el estado de la Florida y en el estado de Texas hay música llanera todos los fines de semana en restaurantes de comida, de carne en bar, pues, comida llanera. Y Comida típica venezolana. y lo- Deben estar racho los argentinos, hermano, porque le estamos quitando. y lo amenizan pues con música criolla venezolana. Pero eso ha existido de toda la vida y de todas las décadas. En la década en que hubo el boom de la música criolla, en esos años hubo un personaje que muy pocas personas conocimos, bueno, no solamente los que estamos dedicados a la investigación y que estamos en el medio artístico. Hubo un personaje, un arpista en Caracas, caraqueño llamado Miguelito Rodríguez. Ese señor se encargó de llevar el arpa y dar a conocer el arpa en todos los países del mundo. Vale. Y en la actualidad... El arpa criolla el arpa típica criolla venezolana. típica venezolana, ciertamente. Y en la actualidad existen otros personajes, por ejemplo, Leonard Jacome, un arpista andino, porque es nacido en Rubio,
el estado Fue, Táchira. sí, fue arpista de Reinaldo Armas un tiempo. Esa es otra bandera que tenemos que tomar, porque todo el mundo, o por lo menos en los últimos 20 años, hemos dicho que el instrumento venezolano es el 4. Pero usted nos acaba de decir hoy en esta presentación que el arpa también es única venezolana, es decir, que se No. transformó aquí. El llano. No, todo lo contrario, el maestro, llegaste tarde. El Pues maestro llano dijo que el arpa colombiano, entró por el como llano Zulia. Venezolanos usan el arpa. No hay diferenciación. Eso es correcto. Unificado. En los llanos colombianos y en los llanos venezolanos, la El música arpa es la misma. es la Se misma. ejecuta igual, se cultiva igual, son los mismos géneros, se canta Bueno, y se baila igual. pero con ese cuento, el 4 también es colombiano. No Sí. necesariamente. Desde el Estado venezolano, a través del Ministerio de Educación, hoy día se promueve el 4, el 4 tiene décadas de ser impuesto en las escuelas. Hoy día también se ha promovido el instrumento, el arpa, como instrumento maravilloso, cordófono y que representa la música venezolana. A eso quiero llegar, es decir, que tenemos una bandera más que levantar, que es decir que el arpa es altamente venezolana y también es un instrumento ultra venezolano, no Es solamente llanera. el- Y sí. no solamente el Eso 4. nació aquí, en Venezuela. Ese es como el bandoneón. El bandoneón desde toda Latinoamérica. No puede decir que es del vallenato. Eso es alemán, un instrumento de- Es alemán. De origen alemán. De origen Los alemán. mismos argentinos también se lo pueden adjudicar, porque en el tango está el bandoneón como instrumento melódico. Sí. En Colombia, por cierto, hubo una diatriba recientemente en los medios, en las redes, porque un personaje de Colombia salió adjudicando el joropo a Colombia, como que ellos son los creadores y está totalmente errado. El joropo es nuestro, es venezolano, nació aquí, lo cultivamos aquí y ha proliferado en toda Latinoamérica. Los gaiteros dicen la taranza que arranca el 4, pero también se podría decir la taranza que arranca el arpa. Bueno, sería un nuevo vocablo, un nuevo Puede eslogan. arrancar adelante el arpa. Puede ser una propuesta. No, eso pudiera ser una propuesta. Pudiera ser una propuesta, aunque bueno, típicamente Porque el 4 es acompañante. de toda la vida, desde que la gaita existe, el 4 ha sido el instrumento melódico en la gaita. Y que El arranca instrumento primero. puntero. el Y que arranca de primero y que después queda arropado por los demás, ok, Es pero otra cosa, pero arranca. Pero el arpa puede arrancar primero también. yo diría que no, porque el arpa es un instrumento solista, a menos acompañante, ¿no? Entonces, no es lo mismo que el 4, que el 4 lo que va a marcar en la gaita es el ritmo, define el tiempo musical, que es lo que ha hecho toda la vida el 4. Han hecho toda la vida Qué los trabajo tan cuatristas ingrato. gaiteros. Qué trabajo tan ingrato. Bueno, pudiera ser un trabajo ingrato, pero es así. Bueno, Pero veníamos a hablar de la décima. El Mapurite se fue a visita de un enfermo, cogió tabaco su termo donde le puso café. El viaje lo hizo a pie, pues ni siquiera pensaba que el conejo lo acechaba para burlarse de él y que hiciera un mal papel ya donde lo esperaba. Es una de las razones por las cuales el conejo siempre está haciendo. bueno, las décimas, tú sabes, las décimas tienen un contenido poético profundo y bueno, Filosófico. derivan de la Espinela, de la décima Espinela española. Y aquí, bueno, nuestros cultores, nuestros compositores, que son muchos, y que yo en el libro que escribí, bueno, recogía unos cuantos y se me escaparon otros tantos, que yo decía en el libro que sería interesante viajar por todos los pueblos de agua y les garantizo que vamos a encontrar infinidad de compositores buenísimos en décimas y en bambuco
y en danza. Y rescatar décimas que Rescatar. estén en la memoria de la gente, compuestas por tíos, por primos, por un montón de gente, y décimas de 100 años que se tienen 100 años repitiendo. Existen muchas. Existen muchas. Sería interesante, bueno, hacer un trabajo investigativo. Iván Darío Parra tiene un trabajo bonito sobre la décima de Mara. Sí. Pero bueno, imagínate, si en Mara salieron esos 3 libros que ha sacado de décimas que ha recopilado, imagínense si solamente caminamos un poquito más. No solamente en Mara, en todos los municipios del estado Zulia hay cultores de décimas. Pero vamos a meterle un coñacito al gobierno. ¿Por qué el gobierno no hace eso? Ya te vas a meter para lo hondo, como dije. ¿Por qué? Bueno, no sé. El gobierno sí tiene una participación activa en eso. La ha tenido el Estado venezolano desde los años 70, por allá con Luis Herrera Campín, implementaron aquella cosa en la radio que era el 1 por 1. No sé si usted lo recuerda. Sí, bueno, pero han pasado 40 y pico de años, casi 50. Con la llegada del presidente Chávez en los años 2000, eso fue, y con la ley resorte, eso fue implementado también, pero se desvirtuó porque muchos ritmos caribeños nos solaparon. Llamados urbanos. Claro, la Llamado- bendita llamado ley urbano. resorte lo que nos impone es la producción nacional. Pero tú como producción nacional puedes meter cualquier reggaetón, cualquier cosa y... Ahí tenemos el caso de los muchachos Urbanos. estos, Chino y Nacho, los hermanos Primera, el mismo Ricardo Montaner y tantos otros que no siendo venezolanos pero que se criaron aquí, tienen un ritmo que vende y que se comercializa. El Estado debería, no vamos a hablar de este gobierno ni de los pasados, el Estado como tal debería promover la música típica criolla de cada región. A mí sí me preocupa hablar de este gobierno en el sentido en el que ha pasado un año ya de gestión de Manuel Rosales y yo veo que la gestión de cultura tiene muchas tareas pendientes. Es decir, hablamos de que hicimos aquí mismo en la plaza, el sistema de orquestas, no el conservatorio financiado por el Estado no llega a 60 empleados, ¿no? Pero el sistema de orquesta trajo a 3.000 estudiantes y hicieron una orquesta de 3.000 personas aquí detrás de la Santa Bárbara hace 7 meses. Fue un espectáculo hermosísimo, espectacular, realmente. Pero, ¿qué pasa con lo que se está perdiendo de nuestra cultura? ¿O qué pasa con las necesidades específicas de la región en torno a la transformación del hecho artístico? Es decir, nos están invadiendo géneros musicales urbanos, los jóvenes con talento musical están pasándose al lado oscuro del reggaetón y estamos perdiendo la oportunidad de cultivar o de rescatar las tradiciones propias. Y ya va un año y no hemos visto ni un solo programa o ninguna sola iniciativa en torno a ese sentido. Y en Maracaibo, no digamos, yo estoy molesto, es decir, el año que viene, ¿cuántos años cumple el Sistema. No, ¿cuántos años cumple el ensamble municipal y cuándo vamos a llevarlo a grabar? ¿Cuándo vamos a producir la recopilación musical del ensamble y que esté en Spotify, que uno pueda colocar el ensamble de Rafael Rincón González y que salga en Spotify? Que salgan todos los temas de Todos los temas que ya están, Rafael Rincón que están, González y- los arreglos que están hechos, hermano. Es decir, ustedes tienen 20 años haciendo arreglos y esos temas no se escuchan en internet. No, muy poco. Y va a cumplir 20 años el ensamble. Pero es probable que el mercantilismo, que es lo que hace que en las radios suenen los temas y se venden y entran en Spotify y en YouTube y otros tantos lugares. Eso es muy barato, entrar en Spotify. Ok, yo pienso que lo que se vende es lo que se retransmite, pero desde el Estado venezolano y desde el gobierno local, en este caso de la alcaldía de Maracaibo o de la gobernación del Estado Zulia, pudiera hacérsele más promoción a la música zuliana y por ende pues a la música venezolana. Yo siento que hoy no hay ningún plan de promoción de la música zuliana. No hay. Yo Es decir, escuché un programa de radio que tú hiciste donde hacías una crítica severa a la actual dirección de cultura de la alcaldía
y a la misma alcaldía de Maracaibo en función de eso, de esos programas que deberían existir para darle soporte no solamente legal, sino que se cumpla eso que estabas explicando de que Es su naturaleza. exacto. Y bueno, me pareció muy interesante, yo escuché todo el programa, te felicito por eso. Y aproveché en el momento y le hice el comentario al actual director al profesor Wilmer Pelayo, y estuvo de acuerdo conmigo en ese sentido. Y no solamente conmigo, contigo, con lo que tú exponías en ese programa de radio. Y hay que perder el miedo a decirlo, aunque ustedes trabajan para la alcaldía. Sí, bueno, por eso hay que tener un poquito de cautela Claro, también. claro, pero hay que perder el miedo a decir las cosas que pensamos, porque cuando callamos, Otorgamos. el que calla otorga, dice el refrán. perdemos la posibilidad de mejorar las cosas. Es decir, puede ser que no vayan a decir que porque uno lo dijo lo hicieron, pero si uno no se lo dice todo el tiempo, ellos de repente dicen, hay que hacerlo. Decía Pedro Colina que hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Tengo una pregunta. Volviendo al arpa, maestro. Arpa mexicana, o sea, de México. Se llama y la jarocha. y la relación con la bandola y el arpa criolla. Bueno, los mexicanos, y no solamente los mexicanos, los demás países que cultivan arpa, todos tienen su historia y todo es producto de la misma evolución y todos han sabido adaptar el instrumento a su género. Con respecto a la criolla, ¿qué diferencia puede haber específicamente? Porque yo interpreto temas mexicanos y entonces me interesa ese tema. Bueno, que todo está en relación a los géneros. Por ejemplo, los mexicanos utilizan el arpa en los mariachis. El arpa jarocha, como dice el maestro acá, Lazarde, tiene un tiempo musical definido. Y lo que ellos hacen allí, el arpa no es protagonista. En cambio, en Venezuela sí es protagónica. En el Paraguay también es protagónica el arpa paraguaya. Y todo eso la influencia de todo eso ha hecho que se generalice a nivel internacional, a nivel mundial, cada uno de esos ritmos. O sea que en América, Venezuela y Paraguay le dan importancia a sus arpas. Sí, no, y México también se la da, solo que no le da el papel protagónico que le damos nosotros, que le da Colombia, que le damos nosotros. Eso es así. ¿Y arpa y bandola, qué relación puede haber? Bueno, el arpa y la bandola se sustituye sí, el arpa. Lo que sucede es que la bandola fue primero que el arpa. Históricamente, génicamente, los primeros joropos y la primera música que se conoció en el país, primero fue como instrumento melódico la bandola. Pero la bandola tiene una particularidad, que la bandola suena, los sonidos que produce la bandola, como es un instrumento tañido, punteado, semeja a los bordones del arpa. A las cuerdas intermedias. En cambio el arpa tiene otras cuerdas, que son las cuerdas melódicas de tiples y primas, que hacen las melodías. Los bordones hacen el acompañamiento, lo que hace la bandola. O sea que antes los primeros géneros que se grabaron o que se conocieron, que se tocaban con bandola, la bandola después fue sustituida por el arpa. Sin embargo, se conocen grabaciones donde intervienen los dos. En la actualidad hay grabaciones donde intervienen tanto el arpa como la bandola. Y la bandola no ha perdido vigencia para nada. Sigue siendo un instrumento melódico exclusivo para la música llanera. Eso sí, la bandola no toca otro género que no sea el pasaje y el joropo. Porque es lo único que En cambio la mandolina es mucho más genérica. La mandolina podemos tocar cualquier cosa. La utilizamos aquí en el Zulia, la utilizamos para la danza, la contradanza, el bambuco, todo, para todo, incluso la
La gaita, ¿cuántas gaitas no hay grabadas con mandolina? Muchísimas. ¿Cuántos géneros en toda Venezuela usan mandolina? Yo sueño con... En cambio la bandola no, la bandola es más limitante. La bandola es exclusiva para el joropo y el pasaje. Vamos a ver si usted conspira conmigo para conseguir algo. Hace como 60 años, digo yo 60 años, 50, 60 años, Rafito Molina Vilches, Américo Goyo y el maestro Max Alier, cuando tenían 20 y pico, por eso digo hace 60, cada uno, ya esos son ochenteros, ya tienen más de 80, ya van de 80, pero Rafito tiene 82. Américo Goyo es un Targaryen, debe tener también como 80 años. Sí, todos son Y el maestro Mahaley creo que también tiene 80 años. por ahí va. Creo que es el más joven, o por lo menos el que se pinta el bigote. El profesor, ellos tocaron, tenían una estudiantina, un grupo de 3 mandolinas, porque los 3 son mandolinistas. A mí me gustaría conspirar con el ensamble para volver a unir a esos ancianitos ahora y que vuelvan a tocar la mandolina los 3, acompañados con el ensamble. ¿Ah? En Argentina, porque se fue. Ah, bueno. Sí, Solamente ya no está el que aquí. está más retirado, pero según y que lo están esperando. No, es que no. Que regresan. Ojalá que sí. Pero se lo llevó la señora. Pero y ahí eso no está. sería una conspiración, ese sería un proyecto maravilloso que Me se parece pudiera unir esas 3 mandolinas. que se pudiera hacer, se pudiera Y pensar que cuando tenían 20 años andaban matando autoridades con mandolina los 3, concha, ponerlos a los 80 otra vez a tocar. Sería un patrimonio. La mandolina que toca este grupo donde cantó Víctor Alvarado, la contradanza esa bonita, que suena con cello, es gaita contradanza, la mandolina la hizo Max Alier. Max Alier. Y el cello lo hizo el profesor de origen italiano del conservatorio, Faccio, hijo. El hijo, porque Sí, el padre era el contrabajista. Sí. Vamos a montarnos en una campaña para que el ensamble grabe. Tenemos que, el año que viene, que cumple 20 años, tiene que grabar. Contamos contigo para eso. Vamos a hacer una revolución. Vamos a hacer una revolución. Bueno, señores, esto está totalmente a la orden. Ya está en Amazon. Ya está ya está puesto en Amazon. Y en físico, a la orden acá con el maestro. Aquí en el... Aquí en la librería Puerto en la del Libro. librería Puerto del Libro. Totalmente a la orden. No Nos sé, va a regalar... sí, quiero regalarles, quiero obsequiarles en este momento para que escuchen el instrumento. Voy a hacer un instrumental y voy a necesitar el concurso de mi maestro y director Wilmer Pelayo para que me acompañe. Voy a hacer un clásico de la música venezolana en los años 60 del maestro Juan Vicente Torrealba y su tema que le dio la vuelta al mundo, su concierto en la llanura.
¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Qué maravilla. Bueno, aprovechando también que está con nosotros un cantante de música llanera, el maestro acá, vamos a invitarlo para que cante un tema. Vamos a hacer déjeme afinar Irpa. el arpa, vamos a hacer un tema aquí. Voy para sol. Va pasó. Vamos a hacer fiesta en el Orsa. Ese es Enea Perdomo, ¿verdad? Sí. Totalmente. El hermano de quien le enseñó a usted a tocar el arpa o quien lo enamoró del arpa. Justamente, el hermano. Gloria del estado Apure. Bienvenido, el veterano, Flavio Hernández. Así me dijeron. Ah, vamos pues. Creo que fuiste tú, ¿no? Voy. La bienvenida. Un 19 de marzo para un baile invitaron a la población del Orza, en sus fiestas patronales. Un burguete flamboyante con su belleza adornaba, y bajo el cielo llanero por las calles paseaba, con sus risas y alegría y perfume. La mañana con esta patrón, cantándole a la muchacha generosa, y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Arellano. Felicidades al maestro Ender Pérez y éxito con ese libro. Y un lunes por la mañana, principio de la semana, se despidieron mis ojos, recordando con cariño muchachas, ya de lo puede cantando que este pena hoy nacido en el cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera no me llore, paisano, que me tiene que dar, aunque asombrar con la mano, y que la espuma de río traiga recuerdos lejanos. Gracias. Bueno, señores, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si el maestro Claudio se anima a tocar algo. Ya se me quitaron las ganas. Ya se le quitaron las ganas. Bueno, gracias a todos por haber asistido acá y haberme acompañado en este momento. Felicitaciones. Estamos Gracias a ti. para atender. Te sigo escuchando. Felicitaciones y éxito con su trabajo. Ajá. Dicen que el primer Que tenga buena amor se aceptación quiere y a nunca tantos se amigos. olvida. Ya lo Qué mostró en el bonita la conservatorio, gardenia, en qué el delicia sistema. su perfume. Espero que lo Si lleven se a nivel siembra y nacional se también, cultiva. que lo anime. Si se animó, Claudio. Ojalá. Que lo Vamos, anime allá. Venga, échale un Vamos, granito. levantando país. El problema es llevar el Se arpa. está levantando país. Pero vamos a presentar estos libros en Caracas. Sí, señor. O con ¿Estos libros de Caracas? Vamos a confiar, maestro Pelayo. Usted que tiene amigos allá en Caracas, vamos a
vamos a llevar esto a Bueno, presentarlo vamos ya. a Y presentamos los 3 libros en el Teresa Carreño. Vamos a ver si nos prestan una sala en el Teresa Carreño. Vamos a planificar eso, a ver si lo logramos. ¿No estás acostumbrado a llevar el arroz encima? Los mexicanos, Parece ser normal. Escuchar el sonido. arriba abajo. Te gusta. No te vas a enamorar de ella porque te la vendemos. Pásame aquel cuadro, pásame ese cuadro. Bueno, pásame ese ¿Qué quieres? cuadro, por favor. Pues. Ya los hablamos en que el borde del caballo. Préstame la llave, digo, para tocarla, para sacar acá y para... Ajá. Vamos acá porque después te quedas con ella y... Dale, pues. 1, 2, 3.
foto ahí con ustedes dos, por favor. Bravo. Si no es mucho peligro. Bravo. Una fotito aquí, con ustedes dos. Pues entonces uno ve a esta gente tocando arpa y uno Pero dice, se ¿cómo resiente. voy a aprender yo a tocar eso? Listo. No es fácil, no debe ser fácil. Listo. Gracias, hermano. Hermano, con meterle mano a 32. No es lo mismo que meterle mano a 4. Bueno, suficiente. Ya, déjala, Yo supe la historia Esa. de esa arpa. ¿sabéis la historia de esta? Ah, No te creo. No te creo. Esa arpa estaba en la basura. sí, yo sé. Esta arpa estaba en la basura y el maestro acá la restauró, la mandó a restaurar y No, con la ayuda de Octavio. Ah, Octavio, sí, yo- Octavio Castillo se la arregló. basurero era que Pero ahora se ha propuesto a construir un arpa. Me y arrepiento, Todavía apretado. lo aupamos a que lo logre. Todo lo que restaura Y se ha una arpa- propuesto a aprender a tocar arpa y lo estamos ayudando bueno, en todo. sí. en Todo todo. lo que restaura una arpa siempre Así que es pronto vendremos un ¿En qué artista. basurero era? ¿En qué ¿Cómo? basurero? Y estaba en un basurero, estaba y se lo- ¿Verdad? Sí, le hicieron toda la caja nueva. Epa, Ender, ¿verdad? Lo de la arpa esta. Sí, sí. ¿Qué estaría bueno nomás? ¿Qué basurero? Chico, ¿Qué yo parte? les traje el Te digo. Bueno, que yo me he encontrado el capital en la basura. ¿Qué más? Maestro, esos libritos son